Listo. Bueno, de nuevo aquí, pues entonces con las Cuscacharlas en Chalchuapa, pues esperando que tengamos más fans cada día y que podamos llevar adelante todas nuestras inquietudes y de nuevo invitar a toda la gente que nos escucha y nos ve para que se acerquen, para poder hablar de los temas que les interesen en el sentido de mejoramiento de Chalchuapa. Ahora vamos a hablar algo de lo que fueron los acuerdos de paz después de la guerra o durante la guerra incluso de El Salvador, cuáles fueron sus causas y qué pasó, si hubo postguerra o aún estamos pendientes con esta cuestión. Déjenme decirles que yo no viví en El Salvador esa guerra. Yo estaba viviendo la guerra en Guatemala, entonces de lo que pueda yo aportar, de lo que he leído, de lo que he escuchado, pues qué bueno. Y aquí están dos jóvenes conmigo, pues los de siempre, que algo han leído también sobre esta cuestión y les interesa mucho. Espero que también en Chalchuapa se fortalezca ese interés por saber de nuestra historia reciente. Y bueno, comencemos. Vaya, no sé, Yo creo que es un tema bastante relevante, ¿verdad? Para nuestra, sobre todo nuestra localidad, ¿verdad? Que significó esta ciudad de Chalchuapa, fue un punto clave y determinante para el proceso tanto previo como al conflicto armado, ¿verdad? Que es de aclarar, ¿verdad? Que se tiene como punto de partida del conflicto armado el 15 de octubre de 1979, ¿verdad? Que fue el golpe de Estado que fue impulsado por una facción de jóvenes militares, ¿verdad? Que derrocaron al presidente Humberto Romero, ¿verdad? Que eso fue el punto de partida, ¿verdad? Oficial se podría decir, ¿verdad? Pero durante los años 70 y 60 hubieron ya el trabajo revolucionario ya estaba bien avanzado aquí en el país, ¿verdad? Porque las causas litigiosas, ¿verdad? De los diferentes sectores de la sociedad, eso venía arrastrándose desde el 32, ¿verdad? Claro, desde la masacre. Sí, desde la masacre y tal vez se nos olvida también que 100 años antes había habido otra masacre también en 1833, que también con el alzamiento de los Nonualcos. Entonces es curioso que 100 años después hubo otra efervescencia y otra matanza que fue el levantamiento campesino, ¿verdad? En la localidad de Occidente. Y pues si no analizamos estos factores históricos, esperaría yo que en el 2032 no vayamos a tener Ojalá que otra no. matanza, ¿verdad? A mí me parece, sí, es importante. Creo que lo que más saco de esos 100 años es que creo que son dos generaciones, ¿no? Dos generaciones más, sí, unas tres generaciones, sí. Tres generaciones. Ah, sí. Tiene que pasar que al abuelo le haya pasado para que ellos digan, bueno, vamos no sé, a rebelarnos. Sí, correcto. Yo creo que una de las cosas que no hay que olvidar, hay mucha gente no llega a tener a veces ese alcance, es de que en El Salvador siempre ha habido una guerra. Lo que pasa que la guerra contra las poblaciones, sobre todo los más pobres o los excluidos, los que, los que trabajan en la tierra o los que han estado trabajando como obreros, ellos han sufrido la mayor parte de una guerra continua, ¿verdad? Solamente que cuando viene la etapa del movimiento revolucionario en El Salvador, entonces hay una respuesta. Entonces ya se evidencia una guerra con todas las de la ley, cuando ya hay dos
grupos contrarios que ya se oponen, ¿verdad? De una manera más clara. Pero guerra contra el pueblo siempre ha habido en El Salvador. Nunca ha habido, nunca ha dejado de haber, perdón. Pero se refiere a guerra como... Una guerra social. Claro. Una guerra de tipo social. No uno con operativos y con... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre han habido, digamos, operativos, pero de tipo muy, muy puntuales. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era pequeño que la Guardia Nacional andaba de arriba para abajo en las fincas y buscando, por ejemplo, a los que producían alcohol o porque, por ejemplo, a las gentes que exigían ciertos derechos en las fincas, ¿verdad? Cuando había la época de corte y todo eso, había muchas fincas en las cuales se aprovechaban de la gente y les pagaban menos, les robaban en las pesas, en fin. Y entonces había gente que el salvadoreño siempre ha sido brincón, ¿no? Y entonces siempre estaba precisamente la Guardia como una fuerza militar, ¿verdad? No era solamente policíaca, era una fuerza militar que llegaba a poner orden en todo esto. Entonces era una especie de una guerra sorda. Y había como también una función de inteligencia, ¿no? de la Guardia Nacional. Claro, sí, claro, era muy obvio. Bueno, el caso de mi padre tuvo que irse de Chalchuapa precisamente porque había gente que lo quería matar en aquel tiempo por estar formando lo que eran los grupos políticos, ¿no? Que al principio ellos formaron grupos que eran de tipo político, pero social, al principio. Fue cuando se formaron esos grupos como el 2030 y otras organizaciones que no eran de tipo comunista, ¿no? Sino que eran organizaciones para tratar de buscar una mejor, una fortaleza para oponerse a una situación política y económica muy desigual, o sea, muy atrasada. Entonces, ¿Y esa desigualdad era enforzada o manejada, digamos, por la dictadura militar para los señores feudales, digamos, para los oligarcas? así es, sí, sí. Incluso sí, quien mandaba ahí, aquí siempre ha mandado es la oligarquía, ¿verdad? Entonces la oligarquía le dio al ejército la función de gobierno prácticamente, y por eso siempre tuvimos solo presidentes que eran militares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estábamos en una guerra, eso era tan evidente, ¿va? Pero una guerra social. Y digamos, si el Estado, en forma de los militares, no mostraba que tenía el palo más grande, entonces la gente iba a desafiar el status quo que había sido propagado por mucho tiempo. Sí, entonces siempre estaban, digamos, sacando. Hubo mucha gente que, bueno, el caso de mi padre fue una persona que la sacan de Chalchuapa, los grupos de poder de Chalchuapa, reaccionarios a estas personas, y nos vamos para San Salvador. En San Salvador otra vez lo van a perseguir hasta que lo sacan del país, ¿verdad? Entonces tenemos que salir, emigrar todos, ¿verdad? Entonces, y llegar a México como mucha gente que llegó a México, no solo, que era un fenómeno de toda América Latina, ¿no? Y en específico El Salvador. Entonces salió mucha gente huyendo, porque si no la mataban. Y el que no quería irse, a veces lo terminaban matando, sí. ¿No? Eran terribles. Terribles. Es curioso lo que mencionas de que había algo, porque en realidad lo que hubo por mucho tiempo fue en realidad un feudalismo, un modelo feudal, ¿verdad? Porque hay que recordar de que como aquí la historia de sufrimiento de El Salvador comenzó desde que Pedro de Alvarado cruzó el río Paz. Aquí fue una conquista, ¿verdad? Sí, y cierto. Hubo un momento, al principio se convirtió, dado que el territorio de nosotros no tenía recursos tan tangibles como en Sudamérica, ¿verdad? De que era más rico en oro y cosas así. Aquí lo que había era
mano de obra y tierra fértil, ¿verdad? Y recursos naturales, ríos y todo eso. Entonces era adecuado para una explotación de la tierra, por eso es que Sí, aquí... agrícola. Correcto, entonces el territorio es pequeño, entonces siempre ha estado proclive e inclinado a esto del monocultivo, ¿verdad? Porque al principio, bueno, los que ya estaban aquí, ¿verdad? Los pueblos originarios, ¿verdad? Ellos tenían ampliamente desarrollado el cacao, el uso del cacao y todo eso, ¿verdad? Y cuando vinieron los españoles, pues el añil. De ahí pasó un tiempo así, después el algodón, ¿verdad? Y después el café. Entonces ha sido una cuestión feudal, ¿verdad? Donde la tierra ha jugado un papel crucial, y como la propiedad privada por naturaleza es una cuestión que no puede estar separada de lo social, porque por más que se intente darle el sentido privado a la tierra, uno no puede simplemente agarrar un pedazo de tierra o de finca y metérselo a la bolsa, ¿verdad? Sino que jurídicamente está estructurado porque la propiedad privada es en realidad el respeto de los demás hacia ciertas delimitaciones, ¿verdad? Entonces resulta que esa situación converge con el mismo hecho de que de la tierra sale lo que nos comemos, ¿verdad? Entonces Exacto. hay unos que la trabajan y otros que ejercen la fuerza, ¿verdad? Como propietarios, que siempre es, como vos decís, el que tiene el palo más grande y a quien le deben de trabajar. Entonces esa ha sido la historia, así estuvo 300 años el país. Claro, y fueron cambiando para quién iban los frutos mayores, digamos. Era la corona, había los de ahí el criollaje, de ahí todo ese hasta llegar a la oligarquía, ¿verdad? Sí, los encomenderos de la corona se volvieron nuestros virreyes, nuestros Sí, reyes, correcto. ¿verdad? Cuando sí. ya la corona dejó de tener poder, Sí, sí. la gente que eran los encomenderos, los que le rendían cuentas a la corona, se quedaron. Y claro, tenían que mandar de aquí, de toda América, los tributos para España. Entonces estos decían, bueno, ¿por qué tenemos que mandarla? Mejor nos quedamos con eso acá. Ajá. Y por eso se dieron la independencia. Correcto. Tenía una Pero- razón más económica. Correcto. Creo que ahí está bueno para hacer hincapié al discurso que se está hablando ahorita de la farsa de los acuerdos de paz, digamos. Porque creo que la independencia también es otra cosa que se puede... Porque no fue para protegernos como ciudadanos independientes No, y darnos no. derechos. Sí, el discurso No, romántico. no, ¿verdad? no, De nosotros no tuvimos nada que ver con la independencia, no, nada, para No. nada. Ahora, volviendo a la cuestión de la tierra, ¿va? De la tenencia de la tierra. Si, en esa época, por ejemplo, cuando tú hablabas del añil, bueno, el añil se producía en los bajíos, en las zonas costeras y en las zonas no altas, sino que en las zonas así como Chalchuapa, ¿no? Como caliente, Aquí ¿verdad? se produjo mucho añil. En los valles, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Que a todos los indígenas que tenían sus propiedades en todas estas zonas, los echaron hacia las montañas, ¿no? Hacia zonas incluso para la costa. Pero después viene el cultivo del algodón. Y con el algodón también el café, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasa? Que entonces en las zonas de montaña donde se habían refugiado la gente, como en Izalco, en todos esos, en el volcán de San Salvador, Correcto. el volcán de Santana, Sí. todos esos eran propiedades de gente indígena que ahí se había ido a refugiar. Entonces, como esa zona ya se volvió importante porque ahí se cultiva mejor el café, entonces váyanse a volar Sí. de ahí. Entonces van y sacan a toda esa gente de ahí. Aquí yo conozco a un muchacho que me contaba de que la familia de él es puro indígena, el muchacho de aquí de Chalchuapa. La familia de él es originaria de ¿cómo se llama? De Izalco. Y entonces a ellos les quitaron las tierras y se tuvieron que ir los abuelos, ¿no? Decía, se fueron estaban en la montaña. Entonces cuando viene el auge del café, los echan de allá y se vienen huyendo para acá. Ellos no sufrieron la cuestión de la guerra de la matanza del 32. En ¿no? Izalco, ¿no? Sí, de lo que hizo el general Martínez, ¿va? Pero antes fueron desalojados de esas zonas donde les habían dado. Pero como se volvió importante económicamente, pues para afuera, ¿va? Y el que se quedaba
se quedaba, pero ya no propietario, sino como trabajador. Ajá, claro. Y de ahí se crearon otras leyes, por ejemplo, para obligar al trabajador a no irse y trabajar para ellos. ¿Verdad? Como esclavitud. Sí, Leyes, o sea, leyes de la ley de vagancia, en fin, cosas que creo que hablábamos la vez pasada también. Entonces, eso, como no iba a ser, o sea, había un descontento generalizado en el país. Entonces, la verdad que muchos hablamos o no tenemos, digamos, mucha empatía con los partidos como el Partido Comunista o algunos otras organizaciones que después se volvieron partidos, ¿verdad? Como el partido cristiano, ¿cómo le llaman? PDC. El PDC, Partido Demócrata Cristiano. Todos ellos realmente fueron los que fueron unificando el interés y la necesidad de una transformación social, ¿va? Aunque no tirada a la cuestión de la guerra, por supuesto, ¿va? Pero sí exigiéndole al gobierno mejoras sociales, ¿verdad? Para modernizar el Estado. Pero incluso ni el Partido Comunista estuvo interesado en hacer la guerra. El Partido Comunista fue hasta el final que se metió. El Partido Comunista estaba muy cómodo en su castillo de cristal, ¿va? Fueron gente de origen humilde, como lo que fue el comandante Marcial, y otras gentes también de origen humilde, como los comandantes que después formaron parte del FMLN, los que se decidieron ir a la guerra. Como habían, verdad que ya en los años 60 y 70 se formaron como 5 agrupaciones, ¿verdad? Aquí. Sí, sí. Entonces cada uno tenía una tesis, ¿verdad? Que sostenían cómo es que iban a conquistar el poder, porque el objetivo era conquistar el poder, ¿verdad? Instaurar otro sistema diferente al que esperaba. Así es. Entonces unos tenían la tesis que era a través de la guerra armada, ¿verdad? Otros tenían la tesis de que era a través de la negociación y de los consensos, y cada uno tenía y habían pugnas ideológicas entre ellos, así serias, y habían problemas internos, ¿verdad? Hasta que en un momento que se unificó todo y todos optaron de que debían de hacer ciertas concesiones, ¿verdad? Para entregarse a la lucha armada, ¿verdad? Que eso, es de bueno recordar que no fue un invento, o sea, de ellos, sino que las condiciones aquí se dieron, ¿verdad? Para que eso pasara aquí, porque se agotaron las formas de dialogar, se agotaron las formas de pedir, porque cada vez que alguien que hacía una marcha, llevaba el ejército, fumigaba todo y ya. Entonces a la gente se le fue arrinconando, que ya no quedaba más opción que tomar los fusiles. Sí, como secuestraban gente y luego las organizaciones campesinas, obreras, de estudiantes, de profesores y todo eso, tenían que andar buscando lugares ocultos donde poder hacer sus reuniones y todo eso. Entonces, de alguna manera se fue generando también una psicología de la preguerra, ¿verdad? En la cual la gente fue aprendiendo a hacerse militante de una facción, ¿verdad? Entonces, inevitablemente ya solo faltaba de que hubiera algún grupo o algunos grupos que dijeron, no, el camino es la guerra porque el ejército no cede, él cree en la fuerza y no va a ceder. Entonces hay que hacerlo. Pero ¿de dónde conseguir las armas? Entonces empieza, ahí es donde el Partido Comunista tiene algo que ver en la relación con Cuba y otros grupos también que tenían capacidades para conseguir, digamos, económicamente para financiar, ¿verdad? Para financiar y todas esas cosas. Incluso hubo, no me recuerdo cómo se llamaba aquel millonario dueño del Jobo, de la gran finca esta. El doctor. El doctor, sí. Álvarez Córdoba. Álvarez Córdoba, sí. El doctor Álvarez Córdoba, que bueno, él entendía muy bien de que el trabajador necesitaba mejorar su vida, que era demasiado una vida miserable la que tenía el pueblo,
y que además El Salvador tenía que dar un salto de desarrollo social, económico y político, ¿va? Para no quedarnos como simples, digamos, finconas, ¿no? Sí, correcto, ¿Verdad? correcto. Pero la burguesía salvadoreña siempre fue una burguesía vulgar, corriente y además con un desprecio a este pueblo, incluso desprecio a sí mismo como salvadoreño. Ellos siempre se sentían de origen español o norteamericano, depende de las familias, ¿verdad? Claro. Pero algunos tenían ciertos orígenes así europeos, ¿verdad? Entonces, así no se puede hacer nada, no se puede hacer una sociedad, digamos, que se proyecte una nación. Correcto. Entonces, por eso El Salvador ahorita todavía no es una nación. El Salvador es un país, pero no es una nación. A mí me parece curioso lo que dice, porque lo he escuchado a usted, creo que en el episodio pasado, hablar de las identidades nacionales. Pero a mí me parece que lo que acaba de decir es que como no existe una identidad nacional, no se puede, digamos, crear la pirámide, digamos. Que la Ajá. identidad nacional se crea la pirámide, que se construye eso, ¿verdad? Lo que hay es un nacionalismo, Pero no hay... no es una identidad de nación, ¿verdad? En la cual... Y solo identidad sobre cosas así bien triviales, como- ¿verdad? Sí, y sí, es como solo- tribalismo, Sí, ¿no? Como cabal. pequeñas tribus. Sí. No, y también una creencia de que la parafernalia o lo que le llaman la cuestión, digamos, ideológica de los símbolos patrios Ujú. es la nación, no es cierto. Claro. Eso solamente es la parte, digamos, una parte de la superestructura de la sociedad en cuanto a la ideología, ¿va? Correcto. Pero ya la esencia de una nación en la cual todos los salvadoreños Están incluidos, ¿verdad? sí, queramos a nuestro país y nos sintamos identificados, no importa si es pobre o rico, o es blanco o es negro o moreno, lo que sea. Cuando no tenemos eso, pues eso aún no es realmente una verdadera nación, ¿verdad? Entonces, todas estas causas, todas estas situaciones, ¿verdad? Llevaron a la explosión de la guerra. Es necesario hacer un acotamiento en el sentido de que hay una cuestión jurídica que pasó al principio de la guerra, ¿verdad? Porque en el año 79 hubo un golpe de Estado, ¿verdad? Y después del golpe de Estado hubo 3 juntas revolucionarias de gobierno, que era un pequeño consejo de militares, ¿verdad? Algunas estuvieron integradas de civiles, se suponía gente inteligente, Intelectuales. intelectuales, que estuvieron queriendo ordenar el país para evitar que la guerra se expandiera, ¿verdad? Al punto de que por también... Se expandiera porque ya habían conflictos. Sí, ya había conflictos, ya Sí, había sí. algo que ya estaba que... Entonces Querían evitar la guerra. Querían evitar la guerra, entonces para eso quisieron hacer una nueva constitución, que eso fue en el año 82. Hicieron votaciones, ¿verdad? Porque para hacer una constitución se necesita elegir una asamblea especial, o sea, elegir diputados especiales solo para que ellos redacten una nueva constitución, porque tenían la idea de que con ese mecanismo así de arriba hacia abajo se iba a pagar la guerra. Y resultó todo lo contrario, ¿verdad? Porque se hizo una nueva constitución y todo, pero... ¿Y qué fue lo que se Pero muy cambió en esa nueva? mediatizada. Sí, correcto. ¿Qué fue lo que cambió realmente de esa constitución a la que teníamos antes? Esencialmente quisieron abordar, ¿verdad?, los temas que habían estado, por los que se había estado peleando en los 60 y en los años 70, ¿verdad? Especialmente en incorporación de derechos sociales, ¿verdad? De derechos laborales, la protección a la familia, sobre todo las cuestiones sociales, ¿verdad? El acceso a la educación, cosas que en las constituciones anteriores estaban así someramente mencionadas. Claro. Entonces, por eso es que se dice de que incorporaron derechos de nueva generación, ¿verdad? Tercera generación, acceso a la cultura, a la educación, como te digo, y sobre todo los derechos laborales, porque las leyes laborales eran un desastre en esa época. Se dejaban No, a la interpretación. Sí, no, era terrible. Pero eso fue en el año 82, hubo un proceso complejo porque ya había fuego, ya había conflicto armado, ¿verdad?
y hubo elecciones y todo, y de esas primeras Pero para ese elecciones... entonces los grupos armados de la izquierda no se habían consolidado, digamos. ¿Cómo no? Ya ¿Cómo estaba- no? Ya estaban El problema es consolidadas. mira, de que realmente también tal vez lo que más les molestó a la burguesía, más bien a la oligarquía, fue la cuestión de la tenencia de la tierra. Sí, correcto. La Porque ahí se reforma quiere agraria. abordar la reforma agraria, se hizo muy mal, Sí. ¿verdad? Pero ya estaba, ¿Por qué considera que se hizo muy mal? porque no se preparó a la gente para que supiera manejar la propiedad, Sí, correcto. ¿verdad? Escuché que o sea, se la volvieron a comprar, los ricos la Las volvieron a perdieron, comprar. pues, perdieron los pedacitos que les dieron. Sí. Es por lo que dice don Mauricio, la gente no estaba preparada no prepararon a la gente para administrar la tierra. La gente sabía por mucho trabajarla, porque ellos eran en realidad los que la trabajaban. Pero siendo dirigidos. Siendo dirigidos. Entonces, eso debió de haber sido acompañado de un amplio proceso de Mire, educación. ¿Qué crisis cultural siento yo que es eso? Porque acá, en mi experiencia como trabajador, he tenido un montón de trabajos, diferentes rubros, y he visto que hay una voluntad de los jóvenes, que es como una herencia cultural de decir que le digan, vaya, aquí está su lugarcito, esto es lo que usted tiene que hacer, y Sí, después no se preocupe de sí, nada. a lo y- que sea, sí, a todo. Ajá, y como que no hay un... No sé, la gente solo quiere que va, decime qué hacer, decime a qué hora salgo y Ujú. salud. Sí, ¿verdad? sí, no comprometerse. Sí. Y ¿verdad? no tener algún tipo de emprendedurismo Sí. O involucrarse sino que está todavía la idea del trabajador manual nada más, para que solo hacer, llegar, hacer y irse. poner llegar, sus hacer, horas, irse. vea, y Ajá, sí, sí, una cuestión más que todo de salario, ¿va? El interés del salario Sí. nada más. claro. Sí, pero No, pero también más como ese es el tipo de trabajo que buscan. No buscan un trabajo en que se pueda es la desarrollar. cultura que nos han Sí, dado. correcto. O sea, nada más de ser obreros o campesinos, o Claro, sea, claro. y no especializados, porque aquí es difícil encontrar un obrero que te sepa hacer bien las cosas. Sí. ¿Verdad? La sabe hacer así a medias, porque no tiene educación, porque incluso para hacerse obrero debe de dejar de estudiar, porque hay que comer. Sí, correcto. Entonces, tú vas a un taller mecánico, cualquier lugar que quieres que te arreglen algo, te lo arreglan mal, no te saben arreglar bien las cosas. ¿Por qué? Porque aprendieron sin estudiar, sin prepararse, Sí, correcto. ¿verdad? Entonces no tienen una formación cultural técnica, Ujú. ¿verdad? Y eso es una de las cosas que están pendientes todavía en El Salvador, que la educación sea una educación no de repetir, Sí, ¿verdad? correcto. Sino una educación creativa, Sí, correcto. ¿verdad? Entonces, uno aprende las cosas cuando tiene interés. Mire, eso Así es bien es. interesante lo que dice, de no repetir y que sea creativa, porque cuando hablamos en el programa pasado, en el episodio pasado, usted mencionó de que la cultura siempre fue de que agarraban canciones y las reproducían. No había una cosa de querer mostrar o crear algo nuevo o algo que sea mío Sí. o que sea Sí, de lo sí. nuestro, Sí. como que... A mí, por ejemplo, me dio una gran lástima saber que, por ejemplo, algunas canciones como El Sombrero Azul y otras que creí yo que habían sido creadas por la gente revolucionaria que estaba dedicándose a la música, les había nacido del alma todo eso. No, es una transcripción de una canción, me parece que es colombiana. Entonces, digo yo, está todo por hacerse en El Salvador. Todo tiene que rehacerse, pero esto que estamos hablando aquí, no quiero que caigamos, por ejemplo, en lo normal que es en las charlas que uno ve en televisión o en las entrevistas y todo eso, que solo están hablando sobre las cosas que pasaron y analizar por qué se dijo esto, por qué lo otro. Y yo creo que no, yo creo que hay que buscar una nueva cultura, ¿verdad? Hablar de que lo que pasó va a volver a pasar si nosotros no cambiamos como personas, ¿verdad? Y que el Estado también empiece a ver al ser humano como lo más importante y no al ser humano como una máquina que produce y trabaja, ¿no? Sí, como un objeto, ¿verdad? ¿Y Como un qué objeto de tanto, qué producción. tanto es eso responsabilidad del Estado y
a dónde cabe la responsabilidad individual. Porque creo que también Mira, hay una falta de sí, voluntad. sí. vaya, pero es que, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, es un dilema. Ese es un dilema, va. Pero yo creo que en realidad en la cuestión social tienen mucha culpa, por ejemplo, los intelectuales, los que han ido formando parte del gobierno y de los procesos sociales y que no han cumplido la obligación de realmente reinventarse, no que han hecho lo de todo siempre, copiar. Y ¿no? las universidades también creo que tienen un También gran... las universidades son muy así cerradas, esquemáticas Y dogmáticas, siento yo. y Todas son dogmáticas. bien dogmáticas. dogmáticas. Entonces, hay que cambiar ese tipo. Pero entonces, no podemos culpar al pueblo porque no sabe incluso educar ni a sus hijos. Hoy tenemos ese gran problema, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo va a educar a sus hijos una muchacha que se embarazó a los 16 años? 15 años. Pero no son todos en el país, digamos, los que tienen esa O situación, gente- digamos. pero- Hay gente que tiene recursos y no les interesa. Y Sí, tiene pero la son muy posibilidad. pocos. Los que tienen los recursos son muy pocos. Digamos, ¿qué tan grande es porque aquí hay una clase media medio falsa, digamos. Pero es la Ah, gente sí. que tiene una vida más o menos cómoda, Sí, digamos. sí. Ajá, sí. Que no es una clase media real porque no cuenta con el montón de respaldos que la clase media Ujú. en el mundo, digamos, Sí, cuenta, correcto. pero se considera nuestra Sí. clase media, digamos. Sí. Esa gente tiene es lo que hablaba con su hijo ayer, ¿se acuerda? Que tiene un malinchismo bien como en su ADN ya. Ujú. Y Ah, pues sí, es normal, ¿no? La gente, o sea, la gente, si va a otro país, un salvadoreño, y le va bien allá, él inmediatamente se considera de ese país. Sí. claro, ya no es... Y ya tiene los salvadoreños razón. son... Tiene arraigo. Y tiene razón. Tú eres de donde estás feliz. Yo lo repito, ¿no? Yo no soy una persona que me considere un salvadoreño específicamente, nada más. No, yo principalmente soy un ciudadano del mundo, en el cual me he sentido bien donde me ha ido bien. Ujú. Pero El Salvador es como una madrastra, ¿me entiendes? No es una madre que agarre a sus hijos y les dé todo el apoyo. Entonces, la Pero gente... esa es la sociedad y el, digamos... Es que fuimos educados así. El problema es ese, que nos educan solo para producir. Pero ¿y no siente que hay una... Por lo menos yo capaz soy muy Y por eso- romántico y sentimentalista, pero hay algo con el pedazo de tierra, o sea... yo me acuerdo cuando estuve Por lejos... supuesto, es la memoria, y la memoria está basada en la niñez. Entonces, las cosas de la niñez se ven de una manera, no estás preocupado por muchas cosas, porque no tienes que luchar con la vida, ¿verdad? Sino que la mamá, aún con la mayor de las pobrezas, hay gente que llega a los 12, 13 años descalzo y no se da cuenta que es descalzo. Claro. O sea que es de los excluidos, Ujú. ¿me entiendes? Hasta que viene otro cipote tal vez este niño dice, a mí me gusta fulanita, ¿verdad? Una de las niñas del colegio ahí que tiene sus zapatitos bonitos. Y vos que no te has visto lo chuña que sos, le puede decir el cipote. En ese momento este niño cae en la cuenta de que él no está en el nivel de esa persona y que es menos. Se da cuenta que es menos. Eso sí tarda hasta los 12 años. A veces a los 5 años el niño se da cuenta que es excluido, Sí, correcto. ¿no? Entonces, ¿cómo vas a esperar de que esta persona ya cuando llega a cierta edad, cuando llegan jovencitos que quieren tener una buena camisa y todo eso, no tienen dinero, no les alcanza, quieren estudiar, muchos de ellos que son hábiles para estudiar, quieren estudiar pero no les alcanza, tienen que trabajar. Pero otra vez usted está hablando de los más desprotegidos. Yo hablo de los... Que es la mayoría. Es la mayoría, Es la pero amplia creo que mayoría. los que no están tan desprotegidos son suficientes para hacer una diferencia. Una diferencia real, o sea, si los recursos se pusieran, si la gente se pusiera a decir, bueno... Es sí, que es una, sí. una crisis Pero de es que la conciencia. cultura, y también es que nuestra cultura es una cultura
en la que en vez de que te eduquen, por ejemplo, la misma familia para que seas libre, te educa para que luches por ganar dinero. Claro. Y sacrificar libertades y cosas por ese dinero. Exacto, sí, exacto. Y es increíble. Bueno, y el sistema así te educa. A las niñas, por ejemplo, si una niña es bonita, dice la mamá, esta tenemos que casarla con alguien casarla bien, casarla bien, ¿verdad? O al cipote, cuando es inteligente y todo eso, le tratan de ayudarle a este. Pero a veces el mismo sistema agarra a este muchacho inteligente y todo eso y lo aparta de la familia. Y después muchos de ellos, por ejemplo, ya no se sienten parte de su familia, sino que pasan a otro nivel. Sí. ¿Entiendes? Y deja de ser un agente de transformación y Ajá. pasa a hacer algo que replica y replica. Es como que el monstruo lo absorbe y lo asimila. Exacto, entonces por eso nuestro país está tan fragmentado, ¿verdad? Sí. Que tú busca cualquier familia y a la gran chucha ahí entre los mismos hermanos no se quieren, Sí, ¿verdad? sí. Los padres, pues, la mujer, por ejemplo, tiene que trabajar afuera, por ejemplo, y el marido también. Y el marido que está desesperado porque no está a gusto, se toma los tragos, llega a la casa a veces con menos dinero, la mamá viene bien trabajada y los niños no han comido bien. Claro. Entonces, ¿qué les hace? Los niños empiezan a pedir comida y todo eso, y entonces como si no tienen suficiente, pues les pegan para que se callen. ¿No es cierto? Sí. Y entonces es muy tremendo. Entonces muchas familias también emigran. El Salvador han emigrado siempre la gente, pero sobre todo después de la guerra. Emigraron cantidades. ¿Y con quién dejaron a los niños? Con las abuelas. Y las abuelas no tenían ya paciencia para estar atendiendo a los hipotes. Entonces, si los hipotes son en la calle, váyanse para allá. Y entonces, somos una sociedad en la que hay que rehacer las cosas. O sea, para que no nos vuelva a pasar lo que pasó. Y precisamente El Estado tiene que formar una nueva sociedad, pero el Estado debe de ser vigilado por toda la gente. Eso es porque es importante, porque ahorita la discusión se quiere rehacer la Constitución, ¿verdad? Sí. Pero la crítica es, ¿cómo podemos confiar en estos que la hagan? ¿Cómo vamos a confiar en que estos tengan los intereses de todos? No tienes que confiar. Nadie de El Salvador tiene que confiar en el gobierno de Nayib. Tiene que estar vigilante. Todos tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Pero entonces pero es que es complicado porque acá la vigilancia sirve de muy poco. O sea, en el sistema que tenemos. Si estamos organizados, no. Ahora, si solo vigilamos desde nuestras casitas, no vamos a hacer nada. Solo vamos a estar otra vez bravos con lo que está pasando, ¿va? Como hasta ahora. Pero si estamos organizados y la gente empieza a ser crítica incluso consigo misma, porque estamos deformados, porque nos falta mucha formación y exigencia, entonces va a volver a pasar lo mismo. Sí. Entonces tenemos que organizarnos. Eso me parece, perdón, es exigencia, nos falta exigencia como personal, digamos. De nosotros debe ser a nosotros personas mismos. decentes. Exacto, sí. Eso es una de las cosas que tuvo, por ejemplo, el Partido Comunista y los movimientos, obreros y campesinos, que consideraban que el campesino era el creador, era como una especie de ser superior, o sea, con todas las cualidades morales. Igual los obreros que eran, así hicieron los noble comunistas, trabajador, ¿verdad? el noble y todo eso. Claro. Y no, están tan deformados como los burgueses, solamente que sin dinero. Porque todos pensamos como ricos. Claro. Todos queremos tener un carro, todos queremos tener una mejor casa. Y aparte, si pensás como los ricos, es más probable que te acepten los ricos y seas parte de... Ajá, sí, obviamente, va, también. Entonces la gente... Una como alienación, ¿verdad? Es como una alienación, autoalienación. Siendo. Es lo que está pasando ahora, que como ahora con las redes sociales y todo eso, la gente tiene más acceso a cómo debe de vivirse bien. Pero el de vivirse bien no lo considera la gente como un estado del buen vivir. O sea,
donde tienes buena comida, una casa decente, un trabajo decente, Seguridad. seguridad, educación y todo ese tipo de cosas. No, la gente se está yendo por aquello de que tener una ropa de marca, tener zapatos de marca, Tener una gran casa poder con tener- razor para cuidar Ajá. a otros ladrones. todo ese tipo de elementos, ¿va? Entonces, está equivocada el sentido de la vida de todos nosotros, porque estamos pensando como el sistema quiere, no como nosotros debemos de pensar. Yo entiendo a Salvador el punto que él menciona en el sentido de que tal vez del grueso de, por ejemplo, la generación de nosotros, ¿verdad? Salvador un poco mayor que yo, pero yo considero más o menos, he analizado que desde el 85 al 95 somos un grueso de una cierta generación, ¿verdad? Que andamos Sí. más o menos por las mismas ideas algunos, ¿verdad? Entonces, yo creo que tú te referís a que los que nos preocupamos un poco por estas cosas, ¿verdad? Y que nos interesan estas cosas, podríamos ser agentes, ¿verdad? Y hay mucha de gente despertar a la que le preocupa, pero no pasa a la acción o no hayan que hacer. o no hayan que hacer, no hayan dónde poner sus frustraciones o a dónde dirigir los... Pero también Los creo que reclamos, ¿no? hay una apatía cultural que tenemos nosotros. Creo que se puede ver yo lo veo por los círculos de artistas y toda esa gente, que los artistas son como buen indicador de las sociedades, ¿verdad? Sí. Entonces yo veo que hay una gran apatía y una gran... como que... ay, no sé, una cosa bien fea. No hay una... Es que el problema de los artistas es que no encuentran un verdadero motivo de creación, porque la sociedad no es la de ellos. La sociedad es un sistema capitalista, digamos, que pondera todo lo superfluo. Claro, y donde Entonces, no caben. cabes, Ajá, no claro. cabes en eso. Entonces, además, si no trabajas eso que el sistema propone, no vas a ganar dinero. Sí, está No te van a contenido a la, pagar. a la Va, pero, derrota. Es muy Hagamos- difícil, es muy difícil, pues. Ah. Se te pone más difícil el camino. Pero hagamos un hipotético, porque hay culturas donde son uber capitalistas, digamos, como Berlín, digamos, que tiene una cultura de arte que está casi que en la vanguardia económica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, de tener eso inexistente, podríamos llegar a que el arte forme parte del sistema capitalista? Y que yo creo que no nos vamos a deshacer de eso en ningún tiempo. O sea, pronto no nos vamos a deshacer de eso, entonces tenemos que encontrar una manera de encajar en eso. que la cultura le dé su lugar dentro del sistema capitalista y que tenga algún tipo de valor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuando Bueno, hay que poner en cintura a la oligarquía, porque esa oligarquía no quiere nada que ver con el arte, o sea, ni le interesa. ¿Me entiendes? Pero ellos sí, sus casas están llenas de arte hermoso. Pero ¿dónde compran el arte? En el extranjero, en Europa, Estados Unidos. Y aunque tú hagas una pieza de mejor calidad, no te la van a comprar porque no eres de afuera. ¿Me entiendes? No trae el valor. el pedigrí. Exacto. Somos aguacateros Exacto. aquí, Entonces, entonces. ¿quién te puede comprar arte? Bueno, la gente que le gusta el arte, pero que muchas veces no tiene suficiente dinero. Entonces, tiene que ser un arte también de que se acomode al nivel económico. Y está bien. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en pagar un dineral por una obra de arte. A mí, en cuanto a la riqueza, me parece a mí una grosería que hayan gentes que tienen miles de millones de dólares. A mí me parece una grosería, una cosa que no debiera existir. Es una enfermedad mental. Sí, es patológico. Es patológico, ¿va? Entonces, está bien hacer dinero para gastarlo en lo que te gusta, en lo que quieres. Si yo, no sé, tengo $1 millón y quiero tener, no sé, una galería en mi casa, comprar algunas obras, entonces está bien, ese dinero es bueno para poder, porque ese es mi nivel. Pero si yo tengo ya miles y miles de millones de dólares, por mucho que compre, nunca se me va a acabar. Sí. ¿Verdad? Entonces, es un absurdo. Y en El Salvador hay gente que tiene muchísimo dinero, pero
no lo invierte en El Salvador para hacerlo progresar. No, lo saca del país, invierte afuera. Sí, o sea que se podría decir, don Mauricio, que hubo un proceso de guerra, ¿verdad? Porque es de recordar que casi desde que empezó la guerra empezaron ciertos intentos de hacer la paz, ¿verdad? De los años, a principios de los años 80, pasó la guerra, se llegó al año 92, ¿verdad? Entonces se hizo un acuerdo, se hicieron otras reformas a la Constitución, específicamente cosas relativas a la Fuerza Armada. Pero pasaron los años 90, ¿verdad? Que es cuando nosotros, o menos Salvador y yo estábamos pequeños, ¿verdad? Y todas estas cosas siguen iguales, ¿no? Como antes de cómo estaba la guerra. Pero hay una cosa en los 90 que había como una falsa como prosperidad, no sé. Sí, como hubo un fantasma ahí terrible, fíjate, terrible, que le hizo un gran daño al país. Pero era porque, bueno, es como el dinero que viene de parte de las remesas. Es algo que no está producido en El Salvador. Sí, no es genuino. No es genuino, ¿verdad? Falsa prosperidad, exactamente eso. Sí, una falsa prosperidad. Pero había otro detalle que estaba yo pensando en esto. Con respecto a los acuerdos de paz. Y todo lo que es las leyes y todo eso. El problema de nuestros países es que no se va a la esencia del espíritu de las leyes y de los acuerdos que se han hecho, sino que rápidamente las gentes que tienen que ver con eso, como el Congreso, por ejemplo, a los diputados, empiezan a tergiversar el verdadero sentido de una ley, ¿verdad? Y empiezan a hacer leyes, no recuerdo cómo le llaman a esas leyes que son secundarias, y que a veces terminan siendo más importantes que la ley básica, fundamental. Sí. Entonces, eso no se debe permitir. Ahora que, por ejemplo, en el caso de esta falsa posguerra que se hizo, ¿verdad? Que no se tocaron los puntos fundamentales, es lo que hay que ver y de estar vigilantes. Esperamos que, por ejemplo, la gente de nuevas ideas que va a ser mayoritaria en la Asamblea, no vaya a caer en lo mismo de los de siempre, ¿va? Que yo creo que sí. Sí. Porque yo he hablado con varios de ellos, de estos que están diputados, y no saben qué hacer. No saben cuál es el camino de El Salvador y de cualquier país, ¿va? No saben. Ellos creen que van a ir a hacer, no sé, en el nombre de Dios, hacer las cosas. Sí, la gente. Sí, pero Sí. no. Pero es que es algo que creo que tiene que ver con esta crisis cultural que tenemos, porque vino esta figura que es Nayib, ¿verdad? Que encendió el fervor nacionalista que existe en la gente, que lo estaba alejando, y por fin tenemos algún referente oligárquico, porque es una persona que pertenece a esos grupos. No, él no pertenece a esos grupos oligárquicos. Pertenece a la pequeña burguesía. A la burguesía, ok. A la burguesía. Porque ellos sí vienen de origen palestino, ¿no? Claro, y vinieron son comerciantes. como hace 100 años, una cosa Sí, así. sí. Y pusieron aquí empresas y todo eso. O sea, sí es gente de la burguesía. ¿Verdad? Ok, bueno, entonces por fin estamos viendo que el mensaje es: El Salvador es valioso, el salvadoreño es bueno, etcétera, etcétera. Entonces, como que otra vez es desde arriba hacia abajo en vez de desde abajo hacia arriba. Sí. Es que no puede ser de otra manera. Yo pienso que tenemos la gran oportunidad en Nayib. Viene a ser un parteaguas. Pero el pueblo no está preparado Claro, no hay. para aprovechar ese elemento. Sí. ¿Verdad? Ese elemento lo puso el pueblo. Sí. Pero ya estando en el gobierno y todo eso, está él empezando a manejar los hilos para dirigir la gente que lo va a apoyar en la transformación de este país a como él piensa que debe hacerse A sus intereses. y no a como la gente necesita. El problema es que la mayoría de la gente en El Salvador no sabe qué quiere. Solo piensa en términos de mejor salario, Sí.
Eso es lo más que vas a buscar. Sí, y que, acumulativo. Sí. más que sí, todo. ¿y para qué quiere el salario? Para comprarse una 4K, ¿verdad? O para poder tener un carrito, Correcto. cosas así. Entonces, y para que su hijo también estudie y todo eso, ¿va? Y para que se vaya del Pero- país después. Cabal, para que se Esa es la... Sí. Entonces, no hay una, por eso te digo que no hay una mente de nación en el pueblo salvadoreño, ni siquiera en sus dirigentes. No tenemos. Entonces, cuando tú me hablabas de nacionalismo, es una entelequia que no tiene ninguna asidero en El Salvador. Entonces, primero tenemos que educar a la gente y a los niños principalmente para que ellos vayan más allá del nacionalismo y que protejan la naturaleza y todo eso, ¿va? Que es lo más importante. ¿Va? Eso es lo más importante, proteger la naturaleza para que podamos tener una calidad de vida extraordinaria. ¿Va? Eso, pero no parece ser lo más importante. No. Es más importante ahorita la cuestión política, Sí, la correcto. cuestión partidaria. Sí, y es curioso lo que menciona, porque cuando se reformó la Constitución, cuando estaba empezando la guerra, se incorporó un artículo expresamente que rezaba así: los partidos políticos son el único instrumento para poder llegar al poder en El Salvador. Entonces eso fue escrito en la perspectiva de esos años, de que había... De manipularse. Claro, Sí, correcto. las llaves las tenemos Ajá, nosotros nada más. Correcto, Exacto. porque como había un grupo que quería entrar al poder a través de las armas, ¿verdad? Entonces no, le vamos a poner aquí una cláusula que tienen que ser los partidos políticos. Fue una idea de aquel entonces, ¿verdad? Que el que quiera optar al poder tiene que introducirse en el sistema democrático, a las elecciones y todo eso. Pero eso, en la actualidad, lo que ha ocasionado es un reinado de aquí de gente que invierte en los partidos políticos, ponen personas, se han hecho verdaderas empresas, y aquí solo vivimos en elecciones. ¿Y qué? Aquí solo en elecciones vivimos. Pero eso entonces, o sea, entonces cambiamos de dictadura militar a una dictadura... De partidos. Exacto. De partidos. Sí, a una dictadura de partidos, a una dictadura economicista, Claro, Sí. mercantil. mercantil, basada nada más en la cuestión económica. Y no, Y hasta los servicios públicos y todo estaban hechos, enfocados para que dieran listo, ¿verdad? Para Ajá. que rindan. Sí. exacto. Entonces, esa es la cosa. O sea, estamos en un momento ahora muy importante en el cual ojalá toda la gente que vaya a la asamblea abra las puertas para que más personas interesadas en luchar por un mejoramiento puedan también acceder a la dirección de la nación, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Desde sus perspectivas así, de grupos, y a nivel individual también, ¿verdad? Claro, tendrá que ganarse ese lugar, pero que no tenga que ser obligatoriamente a través de un partido, ¿verdad? Correcto. Sino que yo creo que a Entonces, través... ese tendría que ser uno de los cambios fundamentales en la Constitución. Tal vez tener evidencias palpables de un quehacer social, ¿verdad? Como para que pueda tener la oportunidad para participar en las decisiones. Sí, correcto. ¿Va? Por eso es que también hubo un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional hace como más de 5 años, quizás ellos a través, porque ese es un órgano que se encarga de interpretar la Constitución, ¿verdad? Y a través de sus resoluciones hacen cambios trascendentales, y uno de ellos fue uno de los pronunciamientos: habilitar las candidaturas no partidarias. Es decir, que uno podía participar para diputado sin estar afiliado a un partido. Y así fue como hay un único diputado independiente, que no es de Arena, no es del Frente, no es de nada. Y eso no está escrito en la Constitución, pero a través del análisis, ¿verdad?, lograron interpretar que así fuera, ¿verdad? Porque no era posible de que solo a través de los partidos y solo a través de los partidos, porque... Pero ahí llego a una cuestión. Si en la ley que hicieron era tan evidente el rechazo de cualquier candidatura independiente, ¿por qué la permitieron? O sea, ahí se pasaron por sobre una ley fundamental. Claro, y eso, Sí, eso esa fue una importante. crítica. Va, ¿por qué Una crítica importante. ¿Por qué lo hicieron?
porque pueden hacer lo que quieren. Para dar la pantalla de que son democráticos. Y tenemos uno. Uno no es ninguno. Sí. No es Sí, cierto. y capaz que se corrompe en medio Sí, de es que Es bien fácil de corromper, Sí, bien sí. fácil de corromper. Porque para uno vota para uno, el otro Sí, vota para el cabal, otro. cabal. Y a veces un voto es la diferencia en algunas cosas y él solo Ahí está. uno, Él sí, le pasan el pisto a uno. No es que me conste. Buena ¿verdad? empresita que tiene. No, bien difícil para una situación bien. Sí. bien Pero difícil. entonces cree que, a mí me parece importante eso, porque yo he visto ahora porque antes el presidente nunca tenía un rol de verdad conflicto con los demás órganos del Estado, o no había una diferencia de interés y dirección tan grande. Como ahora, eso sí. Había una cooperación, más o menos, Una iba como que- complicidad. y una como Es que no era independiente. Sí. En cambio, este sí ha logrado ser independiente. independiente, ya. Ah, No, sí. no tiene plata no. oligárquica. Así que lo esté Manipulando, sí, ¿no? obligando. No. No. Yo creo que él tiene una visión mucho más avanzada y lo que es la oligarquía es un escollo en ese proceso. No es que quiera eliminar a la burguesía, digo la oligarquía. No se va a poder todavía. Yo solo quiero que respeten las leyes, la verdad. ¿Por qué no solo pueden respetar las leyes? Exacto. Bueno, Que- eso fuera, la no es ni diferencia mucho que eso pedirle. haría, no te imaginas. No es ni mucho pedir, pero lo que yo quería decir es de que no es como extraño el poder que ha ejercido la Sala de lo Constitucional a decidir sobre... ellos son nuestros gobernantes ahorita, realmente, porque el presidente puede decir una cosa, la Asamblea puede decir otra cosa, pero la que tiene la palabra final, ahora por lo que yo veo, son esos 5 abogados. 5 son, ¿verdad? Sí, son 5. Y yo no los elegía, esos. Sí, ¿verdad Exacto. ¿verdad que es un problema? ¿Verdad que no es algo contradictorio que ellos deciden sobre cosas extraordinarias aquí? Y Y, ellos- saber quién los pone. Saber quiénes son, yo. En la asamblea. En la asamblea es lo los mismo, ponen. la asamblea. Eso tiene que cambiar también, va. O sea, los magistrados también tienen que ponerlos el pueblo a través de sus organizaciones, ¿va? En en votaciones y todo eso. Ojalá se haga también, va. Dicen que Y van a también, haber- por ejemplo, los representantes por ejemplo, de Santana tienen que ser de Santana, ¿verdad? Y a fuerzas, ¿verdad? Y no que se va a ir a vivir a San Salvador, no, aquí para que esté alrededor de los problemas que se están sufriendo Sí. en ese lugar, ¿va? Si nosotros pudiéramos tener uno de Chalchuapa para la asamblea, tiene que ser de Chalchuapa y vivir en Chalchuapa, por lo menos 5 años en Chalchuapa, ¿no? Sí. Y vivir en Chalchuapa mientras está trabajando para allá, para que vea cuáles son los problemas de Sí, Chalchuapa claro. y no se olvide de ellos, porque si se va para la Escalón o para las nuevas colonias de ricos, ¿va? Para allá, Qué rapidito, agarran camino. agarran Sí. camino para allá, ¿va? Entonces esa persona nunca se va a acordar de Chalchuapa, ¿no? Pero en cambio si está aquí obligatoriamente y tiene que pasar por esas calles todas llenas de basura y de hoyos y todo eso, dice, no, vamos a ver que Arreglar, arreglen sí. por lo menos mi calle. Por lo A mí menos mi me calle. han contado que bastantes de los dirigentes del FMLN son de por acá. Los que Sí, llegaron pero al poder. todos se Sí. fueron a vivir afuera. Sí. Y nadie se acuerda de aquí, no Ah, arreglan no, nada, no, nunca ahí se vienen. olvidaron. No. Solo a medio ver la estatua del Che ahí. Yo creo que ay, yo creo que ni de su familia se acuerda. Sí. ¿Verdad? Algo de eso sabemos, ¿verdad? Ni de ellos, ¿verdad? Sí. O sea, ya la chusma que quedó abajo. Sí. No, es fregado. Yo creo que incluso hasta, como hablamos la vez pasada, de la policía, debe de ser de Chalchuapa, ¿verdad? Tener su propia policía también de tránsito, de Chalchuapa también, ¿verdad? ¿Y qué instrumentos de participación ciudadana cree que serían buenos para acá? Porque vi que iban a ser, ¿cómo se llaman estos? Plebiscitos. Sí, plebiscito. Ah, plebiscito. Plebiscito, eso. ¿Y cuál es el otro? Querían Referéndum, incorporar un referéndum un también. referéndum, pero eso ya a nivel constitucional, ¿verdad? El plebiscito sí está contemplado, pero para ciertas cosas municipales, ¿verdad? Pero yo no, en todo lo que yo estudié y todo, yo nunca supe que hicieran un plebiscito. Para decir, bueno, voy a ir para por lo menos ir a Sí. ver qué es lo ¿Cómo que es, dice. verdad? Ajá, vea. Pero sí se necesita hacer plebiscitos. Sí. El problema es, como vuelvo a lo mismo, que nuestro pueblo no está preparado realmente para ¿cómo se llama?, decidir qué es lo mejor
para nosotros, para todos, ¿verdad? Entonces tenemos que primero fortalecer las organizaciones donde entre toda la gente y que se vaya estudiando, ¿verdad? No solo la Carta Magna, sino estudiar también sobre los problemas de todo tipo, que son sociales, económicos, ecológicos, de todo tipo, para que la gente se vaya empapando y que en la información, digamos, de la televisión y la radio se hable bastante de todas esas cosas para que la gente vea, bueno, realmente lo que necesitamos en Chalchuapa es que haya suficientes árboles para que haya más agua y que no se vaya a perder ese recurso, ¿va? Entonces que la gente vaya pensando más a largo plazo también, ¿verdad? Entonces y de todos los proyectos que se puedan hacer, que la gente participe, ¿verdad? Para poder irse educando y después tener una actitud inteligente a la hora de votar por un proyecto de gobierno, ¿verdad? O de la alcaldía, por ejemplo, ¿verdad? Y no nada más aquello de que no, lo que quiero nada más que pongan la luz aquí en la colonia. Que me corten el árbol ahí. O que nos pongan agua y no le importa si para ponerle el agua van a ser un problema hidrológico. Claro, no, la gente tiene que cuidar también su entorno y estar de acuerdo con todos los demás que están en Chalchuapa, con todas las colonias. Y aquí no hay esas como que reuniones, porque yo he visto en la televisión siempre. Es lo que hace falta. Hacen falta más reuniones que no sean politiqueras. Sino que sea, estamos reunidos cosa municipal, una cosa así, que la gente va y dice, mire, fíjese que yo pienso que... así debería de ser. Así claro. debería de ser. Pero bueno, hay que pensar en eso, fíjate. Sí. Hay que ir pensando en eso. O sea, sí, ya que yo que estuve en Nuevas Ideas y no parece que hubo el consenso para trabajar más puntualmente en lo que debe ser Chalchuapa, sino que más en las cosas de arribismo. Y cómo y de avanzar dentro de la estructura, ¿no? Sí, de intereses, sí, cómo avanzar en la estructura. Que todos quieren entrar y solo que entrar sí, y hacer sus grupitos. Y grupos y meter a trabajar uno aquí, otro allá. Sí, y ya viendo todo, la misma mentalidad de siempre. Entonces, no sé, vamos a buscar eso. Sí, porque... Creo yo. ¿Considera usted entonces que eso que a veces dice la gente, no, sí, yo ni voy a votar, ¿sí? ¿Para qué voy a ir a votar? Sí, porque igual, la gran grueso de no salvadoreños así piensa. Yo siento que es la misma apatía que decía. Sí. Y es también lo que usted dice, que no les importa, o sea, si yo tengo agua, pero se seca el río que está allá, ¿verdad? No me importa el río, Sí, no me importa. tal que encienda el chorro y salga. Sí. Pues sí, eso falta también. Pero bueno, vamos a tratar que con este proyecto que tenemos, invitar a todos los jóvenes, ¿no? A que podamos ir pensando en una organización que tenga incidencia política y que en el futuro hasta podamos participar en las elecciones, ¿verdad? Que los jóvenes que entren y los viejos también, por supuesto. No, estaría yo fuera. Pero sí, lo más importante es los jóvenes que se vayan formando y que vayamos haciendo un grupo importante que después pueda decir, ¿saben qué? Vamos a utilizar de taxi a tal partido, ¿verdad? O incluso a Nuevas Ideas, pero vamos a entrar ahí y vamos, cuando vengan las elecciones de lo que es la junta directiva, pues ahí vamos a incidir todos en bloque. Pero antes hay que saber cómo mantenernos unidos. Claro, porque lo que pasó ahorita fue que comenzó todo ese proceso y nada estaba consolidado y todos estaban peleándose por el hueso, ¿verdad? Exacto, sí, y nunca hubo tiempo para estas discusiones, para poner delante de la carreta a los bueyes, o sea, poner primero lo que es la formación, la formación cultural y ética del grupo, y ya después ir viendo que, bueno, ya estamos todos de acuerdo, bueno, las diferencias no son importantes, son secundarias, ¿verdad? Entonces ya se puede ir creando una organización fuerte.
Mire qué importante eso que no sea ideológica. Claro, que sea ética. Eso es súper importante. Ética, no ideológica. Aquí ya olvídense de ideologías, de religión y de todo eso. Todo lo que nos divide, aparte. Sí. O sea, cada quien, si yo soy cristiano, bueno, yo en mi casa. Pero no sale de mí, no tengo que andar imponiéndolo. y que no tenga nada que ver en gobierno y que no tenga nada que ver No, eso es una cuestión espiritual, ¿va? O sea, no, personal. y también con las cosas políticas creo que tiene que ver, o con las ideologías políticas creo que tiene que ver. Exacto. Tienen que quedarse en Sí, todo tipo de ideología. ¿va? Todo tipo claro, de- sí. Y es educarnos para saber qué es ideológico y qué es creencia. claro, También, diferenciar ¿no? entre las dos. Y sabiendo cuáles ¿Qué son es las cuento y qué es qué es fantasía? ético, qué es ético y qué es moral. Sí. Porque a veces la gente es moralista, pero no es ética. Claro. Entonces hay que entender cuáles son las diferencias, hasta dónde llega mis derechos y dónde empiezan los del otro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, irlas platicando, desarrollando, pero de una manera seria, pero no a la fuerza. Sí, correcto. Nada Sí, de la que fuerza. porque de esa manera se garantice que gente verdaderamente interesada se involucre, ¿verdad? Porque Ajá. de lo contrario, bueno, por ejemplo, con la cuestión de nuevas ideas, yo me di cuenta cuando estaba ya empezaba lo de que estas elecciones que ya van a hacer de alcaldes y diputados, que de repente aquí habían varias como sedes, ¿verdad? Un grupito aquí, otro grupito sí, allá. sí. Entonces eso habla también de un termómetro, ¿verdad? Para ver cómo el pueblo piensa, ¿verdad? Y cómo se Fíjate mueve. que tienes razón, y en ese sentido yo después me puse a pensar, bueno, ¿por qué es que Nayib viene y tal vez no él, pero sí el grupo de dirección de Nuevas Ideas decide manipular las elecciones internas de Nuevas Ideas? Porque al ver el divisionismo dentro del pueblo, porque no solo pasó en Chanchuapa, pasó en todo El Salvador, sí. en Santana, en Aguachapán, en todos lados, la división de la gente, los pequeños, ¿cómo se llama? Tribus que se fueron formando, unos que porque eran jóvenes, otros que porque eran profesionales, otros porque eran de los viejos, en fin, un montón de tonteras, sí. ¿verdad? Unas cosas tan secundarias. Sí. Y claro, ahí aprovecharon los arribistas, los oportunistas, los que van buscando el hueso y todo eso. Como el dicho, agua. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Vaya, entonces viene la dirección, tengo la impresión, ¿va? De que la dirección dijo, no, aquí lo que vamos a poner es a la gente idónea para nosotros, para tener realmente garantía de que quien va a llegar a la asamblea va a ser de Nayib. Correcto. Esa fue la decisión. Leal y todo eso. Y la verdad que estaban equivocados, ¿no? Ellos debieron haber platicado con nosotros y decirnos, ¿saben qué? A volar aquí o se organizan y trabajan juntos o vamos a hacer lo que de hecho se hizo. Pero no nos dieron ese chance. Entonces, la gente siguió dividida. Sí. Y aún ahorita no se quieren algunos. No, es que Ya van a hacer las elecciones y así se fueron las cosas, ¿verdad? Y así siguen. Y así siguen. ¿Te imaginas? Sí. Son como los cangrejos famosos, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que Claro. dije yo. Después dije yo, bueno, realmente tiene razón ahí. Si decidió a volar el pueblo, mejor pongo a mi gente. Tiene razón. Sí. Si no, ¿cómo va a poder Avanzar el proyecto. avanzar digamos. en su proyecto? Claro. Va. Ahora nos toca a nosotros el pueblo. Bueno, sí, realmente nos baboseamos. Tenemos que organizarnos nuevamente. Y entonces ahora vigilar que el proyecto de Nayib sea popular. O sea, de toda la gente. Claro. De No todos popular de más gente. De todos los trabajadores, ¿va? Y todos los empresarios pequeños, medianos, trabajadores, campesinos, que sea un proyecto Inclusivo, que ¿verdad? sea Es inclusivo. extraño porque estamos viviendo en una realidad de un partido casi. Sí, Eso va a ser el resultado, ¿no? Vamos a ver excepciones, pero la mayoría va a ser nuevas ideas, ¿o no? sí, la mayoría. Entonces ahora ya no va a ser qué lado estamos, sino que dentro del mismo lado tenemos que ver quién es quién. Creo que
Exacto. Sí, sí. Va a cambiar, es que ya la dinámica cambió, porque eran 3 piezas, ¿verdad? Y hoy ya hay una pieza que es bien grandota, ¿verdad? Que es Nuevas Ideas. Y hoy, o sea, el juego cambió, ¿verdad? De hecho, algunos analistas hablan que esta ya es otra etapa, ya es otra época, ya del país diferente, que ya con él cambió. O sea, El paradigma sí, el político, paradigma, digamos. que hay una etapa que no se sabe si para bien o para mal, ¿verdad? Pero hay una etapa que ya se superó, que fue toda esa etapa que arena el frente y arena y el frente. Entonces, es otra etapa que se está inaugurando, ¿verdad? Entonces, Sí. esperemos que, y tiene en gran medida que ver con nosotros, ¿verdad? La Contraloría que nosotros Ajá, claro. tenemos. Que tanto le porque- permitamos. Sí, y que y Exacto. ser responsable con los medios de comunicación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las palabras del presidente, ¿verdad? Dijo en un evento, dijo que, no, si la guerra fue una farsa, los acuerdos de paz fueron una farsa, y llegaron los medios y agarraron sus palabras y las retorcieron de una manera, y han hecho, ya le van colonizando a la gente sus conciencias, pero con el interés de las elecciones que ya van a hacer. Y a mí me parece tan grave eso porque no están criticando lo que de verdad se debería criticar, sino que están agarrando el... Por las ramas. Ajá, y están dándole vuelta a las cosas para... Sí. Pero hay cosas más preocupantes que, Sí. que es lo que hemos venido hablando. Dándole vueltas y no al centro. Sí, pero como dicen ahorita, el enemigo es la Asamblea y también ¿cómo se llama? La Corte Suprema. ¿Nuestro? Esos- ¿De quién? ¿De quién es el hijo? Del gobierno. Ah, ok. Del gobierno central, ¿va? Y también nuestros. Sí, sí. Son nuestros enemigos también. Solo que en esta, en esta guerra política que tienen ellos, vamos a ver a qué tanto perdemos nosotros. ¿Verdad? Siempre el precio lo pagamos nosotros, el precio Por más supuesto. caro. Pero a ver si nos es demasiado, ¿va? Entonces todo depende del pueblo. O sea, yo siempre creo y siempre he creído, el pueblo es el que tiene la culpa de que la historia se vaya por uno u otro lado. Sí. Tiene la culpa, Sí, sí. pero no es una culpa, digamos, ¿cómo les diré? De mala fe. Con intención, claro. ¿verdad? No es de intención, Sí, no es es doloso, por ignorancia. Ajá, es como... No es dolosa. Sí. Eso, sí. Entonces, el futuro necesitamos trabajar con inteligencia. Eso es lo importante. No con ideología ni con creencias, con inteligencia. Ser un poco más pragmático. Pragmáticos. ¿Verdad? Bien, Yo quería agradecer a todos los comentarios que recibimos y al apoyo de la gente que nos ha visto. Estamos bien agradecidos, estamos bien contentos Y si tienen comentarios, háganlos ahí en YouTube o en Facebook o en las demás redes y vamos a ver si podemos hablar un poco de lo que tienen que decir también acá, ¿verdad? claro que sí. Además, vamos a invitar a la gente que quiera venir, ¿verdad? Y hacemos estos son videoclips, ¿o cómo se llama esto? Esto es un podcast. Es un podcast. Sí, es un podcast. Ajá. Y bueno, la cosa es que se escuche la voz de Chalchuapa a través de las Cuscas Charlas. ¿Verdad? Correcto. Correcto. Genial. Bien. Correcto. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Va.